Iniciamos Cresut, esta empresa que tiene alrededor de 800.000 hectáreas de portfolio en Argentina, sobre todo, pero también tiene en Brasil para la caña de azúcar, Paraguay y Bolivia en menor rango. Tiene un portfolio diversificado en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Es pionero en lo que es venta de tierras o venta del agro. Es controlador de IRSA y tiene una posición fuerte en el mercado de valores desde el año 1960 y en la Bolsa de Nueva York de 1997. Una cosa con IRSA que también cotiza, acá hay una dependencia de Cresut sobre IRSA, es decir, si a IRSA le va mal, Cresut puede vérsela malo, pero si a IRSA le va mal o bien, no le importa cómo le va a Cresut. La actividad de agropecuaria, la venta de tierras, el marketplace de lo que es el servicio de agricultura a través de Agrofy, comprometido con la sustentabilidad y los diferentes lugares del portfolio, ¿no? Tiene un 53% más o menos de reserva y después todo lo demás en productividad de granos, caña de azúcar y lo que es Hacienda. Bueno, vamos a ver algunas cosas de Cresut. El ejercicio 2022-2023 acumula un saldo positivo de 20.487 millones de pesos, siendo un 48,8 menor al año pasado. El tercer trimestre del 2022-2023 particularmente da 7.615 millones y el año pasado y un déficit de 10.262 millones. Esto se da por brecha negativa en ambos casos de valor razonable en propiedades de inversión. ¿Por qué en ambos casos? Bueno, por lo siguiente, acá tenemos en los 3 meses del año pasado dio una desvalorización de 75.000 millones. Esto es también por ventas de inmuebles, lo cual hace que la cartera baje en propiedades de inversión o justamente lo que es desvalorización de las propiedades. Bueno, eso es lo más contundente y además de resultados brutos que pasó por la cosecha, sobre todo en Argentina y parte en Brasil, porque la caña de azúcar tampoco le fue muy bien. Aspectos destacados. La campaña 2023 avanza con los precios de commodities sostenidos, fuerte presión de los costos por una de las peores sequías históricas en Argentina, afectando obviamente los rendimientos. Se ha establecido un récord en la superficie cosechable, pero al tener rindes peores, o de hecho, ahora vamos a ver una planilla, se puede tener una misma producción, pero ante tener mayor lugar para siembra, los rindes son peores. El 21 de 13 hizo un corte en las compras de acciones propias, llegando a recomprar el 2,14 del capital. Y alrededor del 78% de lo que estaba establecido. Lo que decía de las tierras, hoy se tiene un récord, acá dice 305.000, por más que la presentación muestre algo distinto de tierras productivas. Hace 2 años tenía 20.000 hectáreas menos, por ejemplo. Bueno, acá vamos a ver algunas cosas que incluso no nombré en la presentación o no detallé. Primero, lo que dije de las tierras productivas, la mayoría está en Argentina y en Brasil, después algo en Paraguay y Bolivia, y lo demás arrendado a terceras partes, ¿no? Está un crecimiento del 2%, la mayoría, la primera monería es soja, con un 45% y maíz un 26%. Igual estas son las tierras de agricultura, después están la de ganadería que también tiene aparte. Bueno, los precios, como dijimos, están sostenidos, tienen una volatilidad a lo largo de hace 2 años. Tuvo pico de 610, hoy está en 534, que fue el pico del 2021, esos dólares. Después la severa sequía en la Argentina, sobre todo en la parte de Pergamino, donde está el cinturón del maíz. Una sequía que es 3 veces menos de lluvia que el promedio del año 1910. Lo que hace Cresut es un poco expandir los campos
para que tengan menos exposición del cinturón de maíz y va cosechando en diferentes lugares. Esto que hace un ahorro en soja, o sea, en Argentina va a tener una producción de soja 47% menor a la del año pasado, que fue récord el año pasado, hay que tener en cuenta eso. Y Cresut la va a mitigar al 26% de pérdida. El maíz pasa a 28% de impacto al 19%. Y lo que es trigo pasa del 40% de impacto al 30%. Las campañas en Argentina todavía no terminó, sobre todo de soja un 41,8 recién va, y el maíz, que está recontra atrasada en mayo del 2023, 8,7. Igualmente ahora las lluvias pueden un poquito mitigar lo que se espera del maíz, del maíz, sí, de ese 28%. Bueno, Brasil casi la termina, Paraguay no dice nada, y el total de la región es un 71%. Creo que nada más acá. Bien, seguimos. Los ingresos por venta dan 110.500 millones de pesos, bajando un 5,2 interanual. Los billones, como siempre digo, es la notación inglesa, ¿no? Los costos dan 65.610 millones, un ahorro del 20,4%. Por valor razonable, como dijimos anteriormente, de activos biológicos resulta deficitario en 34.790 millones. El año pasado fue un negativo de 20.219 millones, es decir, una diferencia de 14.500 millones de pesos. El margen de EBITDA ajustado sobre ventas a 24,4%, el año pasado era 40%. Las existencias de activos biológicos suben 26,5% respecto al inicio del ejercicio, esto es por retraso en las cosechas. Volvemos a la presentación para ver algunos otros slides. Vemos que la variación entre un año y otro es un 71 en granos, 25 en sugarcane, en caña de azúcar, y 700 dio, EBITDA. Después vamos a verlo puntualmente cada uno. Un 89,3% de retraso del EBITDA, un 59,2% menor en lo que es el resultado operativo, y esto es la revaluación que impactó en el déficit en un 72,1% más el déficit. Me refiero. Respecto a los activos biológicos, tenemos que la cosecha el año pasado se gastó 81.156 millones, este año va a 40.219 por el retraso. Por eso se tiene 7.000 millones más de inventario que el año pasado. Bueno, no inventario, activos biológicos es el inventario. Inventario se tiene 3.000 millones. Desglosando los ingresos del negocio agropecuario, 51,3% de la facturación, es decir, uno de los valores más pobres de los últimos tiempos, ya que el agropecuario siempre estuvo entre el 60 y el 70% y el 30% de real estate. Granos y derivados, que es el 49,3% de este 51,3%, baja un 31,2% por baja de precios de soja y mayores costos directos y menores rindes, producto de la sequía que hablamos. Venta de insumo a través de futuros y opciones, que es 30,3% del total, sube un 0,4%. La caña de azúcar, que es el 12,8%, baja un 48,5% interanual por reducción de precios de combustible en Brasil y mayores costos de fertilizantes y fletes. Hacienda, por su parte, baja un 26,2% por precios con tendencia a la baja. Bien. Acá vemos, futuras acciones, Cresut tiene una participación de más del 50%, con un rendimiento del 12% anual. Esto es las toneladas de los diferentes granos, cómo va creciendo, ¿no? El EBITDA es el mayor, el año pasado fue el mayor, y esto, la emisión de una nueva clase de obligación negociable, la tercera, por 20 millones de dólares y con un interés cero, es decir, a través del dólar link, con una duration de 3 años. Agrofy, es el 17,7, y las ganancias están bien, están
en 1.200.000 dólares. Después, viendo los ingresos por cada cosa, algo habíamos anticipado. Tenemos que los ingresos bajan un 34,1% en la producción agropecuaria y el EBITDA baja un 96,2%. En granos y caña de azúcar, bueno, en granos da un resultado operativo negativo. El año pasado dio 9.080 millones y caña de azúcar también da resultados negativos. Para este año, el año pasado dio casi 10.000 millones. En cuanto a lo que es Hacienda da un resultado operativo positivo y el año pasado dio negativo de 606 millones. No, estos alquileres, perdón. Hacienda, ¿dónde lo tengo? Hacienda, acá está. La pérdida operativa es 3.397 millones contra 258. También un resultado negativo. Y por último, futuros y opciones, que lo tengo acá, da un EBITDA ajustado con un 12,3% mayor. Esto se da por mejores resultados en operaciones de acopio y conciliación, comisiones y otras cosas. Bajo la producción, el total de granos baja 19%, donde el maíz acaparó el 46,5% del total y baja un 29,1%. La soja, que es el 41,9%, es decir, entre los dos ya va un 87%, baja un 2,7%. La caña de azúcar baja un 16%, la más baja en 5 años. La superficie para agricultura sube un 1,5%, la ganadería sube 3,1%, el rodeo sube 8,9%, el stock de Hacienda sube 11,7% por mayor hacienda ovina, que aumenta 16,5%. Volvemos a estos gráficos, pero vamos a ver el despacho. El volumen despachado de granos es 25,5% menor. El menor en 4 años. El maíz es el 59,4% del despacho, un 16,5% menor al año pasado. Se exporta el 36,3% y sube un 41,8%. Esto se da por buenos rindes en Brasil, Paraguay y Bolivia. La soja es un 30,3%, también baja de Argentina para el mundo, un 35,3%. De Argentina para el consumo interno, digo, y la exportación en cambio sube un 25,7% por condiciones climáticas mixtas, es decir, todo lo que fuera de la región de Argentina tuvieron una climatología favorable. El trigo, por su parte, baja un 52,6%. Caña de azúcar baja un 16,3% y la hacienda baja un 10,3%. Ahora sí. Mm, 31,6, Bueno, acá como vemos el maíz baja, es la menor producción en los últimos 4 años. La soja tiene condiciones mixtas, o sea, no perdió tanto. El trigo también es el peor rinde en los últimos 5 años y lo demás, ¿no? De hecho, bueno, el despacho se despachó más de la mitad o menos de la mitad que el año pasado, por ejemplo, en trigo, y así como dijimos anteriormente. Cambio de la superficie aumenta un 1,5% por campos arrendados a terceros. El rodeo también está en valores menores que hace 3 años, de los últimos 4 años, a pesar que el rodeo es mayor que el último año, que los últimos, que los últimos 9 meses del anterior año. El total de Hacienda sube un 11,7%, se da mayor aumento en ovina, pero lo mayor es Hacienda de la cría, que aumenta un 11,3%. Y la superficie total en producción de carne sube un 3,1%. Esto se da por los campos propios. Gastos por naturaleza suman 85.872 millones, arrojando un 16%. Cambios en activos biológicos y productos agrícolas, 35,9% de los gastos, bajan un 38,5%. Esto es lo que dijimos de la cosecha tardía. Remuneraciones, cargas sociales suben 15,3%. Honorarios y retribuciones por servicio, que es el 9,7% de la ponderación de los gastos, suben un 7,1%. Bueno, esto lo vemos rápidamente. Y tenemos en la página 35 de los gastos, tenemos que por los cambios de activos biológicos
involucró un gasto mucho menor, de 50.089 fue a 30.824, eso es lo que hace que el gasto se reduzca a 17.000 millones de pesos en total. Los saldos financieros dan un positivo de 16.441 millones, un 52,3% menos que el año pasado por diferencia de cambio. La deuda bruta da 205.400 millones, es decir, 425 millones de dólares, una baja del 16,4% del inicio del ejercicio. El 73% de la deuda es en dólares, esto tiene que ver con la depreciación del dólar sobre el peso. El flujo de fondos da 30.609 millones, 4,6 millones, es decir, un 1% de lo que es la deuda bruta, muy poco efectivo se tiene y encima disminuye 30.949 millones. Tenemos los resultados financieros, donde hay una diferencia de alrededor de 25.000 millones en diferencia de cambio, pasando de 39.370 a 14.091 millones. Después tenemos los préstamos que bajan de 246.000 millones a 205.000 millones. Esto es por diferentes cancelaciones de obligaciones negociables. Algunas también tienen canje, como habremos dicho en otras exposiciones. Y en cuanto se refiere al flujo de fondos, hay una disminución de 30.949. Esto se debe a cancelación de obligaciones negociables y se reduce de 43.084 millones a 30.609 millones con la comparación anual, ¿no? En cuanto a resumen de deuda, se tiene préstamos y descubiertos bancarios con 90,9 millones, estos en pesos, y la obligación negociable número 39 tiene un bundler +1, esto vence en febrero del 2024. Bueno, la última está siendo de Dollar Link, que es la obligación negociable 40. ¿Algo más acá? Sí. No. No vamos a ver perspectivas. Mostramos algo más. El 5 del 5 se distribuyeron dividendos por 9.500 millones, equivalente a 16,5 por acción y un rendimiento estimado del 6%. Además se distribuyeron 12,7 millones de acciones, producto de la recompra de acciones que tuvo el programa, que se va a extender 6 meses más. Y FIX SR sube la calificación desde AA a AA+ por su fuerte posición de activos. Tenemos primero la emisión de 2023, no solo emitió futuros de acciones, sino que se emitió la serie 41 por 20 millones de dólares en pesos, en realidad, o al equivalente a 20 millones de dólares, con un bundler más 3%. Y el Dollar Link por 30 millones de pesos, de dólares, perdón, con un interés Dollar Link, como dije, y bueno, pagándolo capitalizando en 3 veces, ¿no? En 2025, octubre de 2025, enero del 2026 y terminando de pagar la última cuota en mayo del 2026. FIX SR, bueno, como dije, pasó de categoría, subió una categoría de A más. Hay un vencimiento en dólares en 74,5 millones, uno va a ser en pesos, que equivale a 11,8 millones de dólares, y la otra son deudas bancarias de 62,7 millones. La 14 creo que sí, en pesos. Seguimos. Bueno, se va a pagar el dividendo por 16,52 con un rendimiento del dividendo de 6%. Esto es desde mayo del 2023 es el pago. Y después el programa de recompra de acciones. Bueno, esto sirvió a que la acción suba desde noviembre del 2022 de 174 a 300 pesos, más o menos. Y se va a extender el programa de compra de acciones 180 días más a partir de mayo del 2023.
Bueno, cerramos con una liquidez estable de 1,14 a 1,17, la solvencia sube de 0,59 a 0,80, el valor del libro es 279,8, la cotización es 285,25, la capitalización bursátil es 168.917 millones de pesos, la ganancia por acción es 35,14 y el PER promediado es 6,2 años. Bueno, es todo. Hasta luego.